Estábamos hablando sobre el pic de ocupación de camas que registró este fin de semana, y me imagino que durante estos días sigue más o menos similar la situación en el hospital aquí de Castro. Y está con nosotros la directora del Servicio de Salud Chiloé, la señora Marcela Cárcamo, quien viene a aportar esta información, a reforzar este llamado a la comunidad a ocupar de forma eficiente las redes de atención. ¿Cómo está, directora? Gracias por venir a nuestro canal para poder reforzar este llamado. Sí, bueno, muchas gracias por recibirnos, porque efectivamente esto nos ayuda, digamos, a fortalecer el equipo de salud. Efectivamente queremos hablar del tema. Cuéntenos, bueno, escuchábamos un poco la información que enviaron del hospital, el director y el subdirector. Cuéntenos un poco la situación. El fin de semana empezó. Yo hablaba de enfermedades respiratorias, pero usted me aclaraba ahora que si bien hay enfermedades respiratorias que están hospitalizados, hay muchos crónicos que se dejaron de atender en periodo de pandemia y que se han agravado, y que es lo que ha hecho que la ocupación haya aumentado. Es efectivo así, ¿no? Claro, efectivamente lo que me comentaba el director es que han aumentado mucho los casos. Hay una clasificación en la urgencia que son los ESI 1, los ESI 2, que son pacientes más complejos, ¿ya? Pero se ha recibido de todo en la urgencia del Hospital de Castro, o sea, pacientes que están con influenza, pero también pacientes que son crónicos descompensados y que requieren atención de UTI, ya preferentemente. Entonces, bueno, y también los casos de salud mental. Así que, bueno, el llamado un poco a la población es que efectivamente concurran a sus controles preventivos de salud. Para eso están los consultorios. ¿Por qué cree que aumentó ahora que estamos ya entrando a primavera? ¿Es como común que en primavera vengan estos brotes, tanto por las alergias? Usted decía, son brotes también psicológicos, que hay gente a lo mejor que estuvo encerrada mucho tiempo por la pandemia y quedó con secuelas, y ya hay un tope, digamos, que ¿por qué se produce esto en esta fecha, en primavera? Bueno, normalmente se produce en primavera estos cuadros, sobre todo de salud mental, sobre todo respiratorios y alérgicos, pero hoy día también tenemos que el clima no ha variado, no ha cambiado. Seguimos con una estación húmeda, seguimos como si estuviéramos en invierno, ¿no es cierto? Y también tenemos cambios de temperatura que son importantes. Bueno, la gente también ha salido más. También hay más convivencia, y eso significa, además, estamos hoy día no protegiéndonos con las mascarillas, y eso significa que hay más circulación viral. Así que, bueno, el llamado también es a las personas que están resfriadas, ¿no es cierto?, o que están con una influenza, es que efectivamente están pasando ese cuadro, que efectivamente se protejan, que usen mascarilla, ¿no es cierto? La idea es no contagiar a otras personas. Pero al mismo tiempo lo que hemos visto es que las personas como que se desacostumbraron a ir a su consultorio, dejaron de ir al consultorio preventivamente por su control de hipertensión, por la diabetes, ¿no es cierto?, y por otras enfermedades crónicas. Entonces el llamado es que vayan a los consultorios, porque hoy día la pesquisa está muy baja, es decir, pacientes que podrían efectivamente desarrollar la enfermedad no están siendo pesquisados, y por otro lado hay pacientes que, estando en control, no acuden a sus controles. Entonces terminan en la urgencia con cuadros, por ejemplo, de alzas de presión importantes, y que tienen otras afectaciones, porque recientemente estábamos viendo el tema de los accidentes vasculares, por ejemplo, que estaba, digamos, el recordatorio, ¿no es cierto?, de las enfermedades, de los accidentes digamos, cardiovasculares, y eso es por la hipertensión, eso es por el no control de la presión arterial, que para algunas personas pasa desapercibido, o sea, ni siquiera se dan cuenta que tienen episodios de alzas de presión. Entonces, el llamado es a que las personas vayan a los consultorios, se controlen preventivamente, que sean vistos por el médico, y que efectivamente, bueno, el médico los pueda derivar, ¿no es cierto?, a la especialidad que corresponda o al control que corresponda. Pero el llamado es que tanto los niños, los adolescentes como los adultos concurran a la medicina preventiva. Ese es el llamado. La medicina preventiva, me imagino que corresponde al control de un médico, un pediatra, en el caso, por ejemplo, de los niños, donde además de hacerle el control en ese momento se le pide
una gama de exámenes de sangre, de orina, para ver cómo están, y eso es recomendable hacerlo por lo menos una vez al año, sobre todo con los niños y adolescentes. Y los adultos mayores también. Claro, efectivamente, a lo menos 1 o 2 veces en el año las personas deberían concurrir al consultorio y aprovechar de hacerse todos esos exámenes de orina, de sangre, ¿no es cierto? Un hemograma, un electro también, y bueno, va a depender del examen físico que haga el médico y del diagnóstico que haga, ¿no es cierto?, en esa primera atención, y va a ser la derivación a las otras atenciones, que pueden ser también lo que hablábamos antes, que el tema de salud mental, que están los equipos de salud mental de la atención primaria también, hay psicólogos, ¿no es cierto?, o si hay algo que tiene que ver con traumatología, ¿no es cierto?, o musculoesquelético, bueno, le va a derivar al kinesiólogo o a otras atenciones de salud. Entonces, pero partir con el médico de cabecera, con el médico que está en el consultorio, que efectivamente la gente concurra, que las personas preventivamente se atiendan. Y hoy día, además, tenemos otra condicionante, que es el aumento del peso. Ya hay muchas personas con sobrepeso, con obesidad, y están sin niños, control, ¿no? Y niños también, y adolescentes también, ¿ya? Claro, ahí es como una suma de cosas, es la alimentación, el sedentarismo, el tipo de vida que llevamos también con todos estos smartphones, los niños están más sentados en el computador, en el teléfono, y hay que sumar la pandemia que hizo que nos acostumbráramos a estar más en casa, a hacer menos actividades físicas, ¿no? Sí, bueno, Chiloé tiene el 98% de sedentarismo, y además condicionado a estas actividades que han ganado mucho terreno, que probablemente son importantes, pero que tenemos que dejar espacio para la recreación, espacio para la actividad deportiva y también para cambiar nuestros hábitos de alimentación. Claro, porque la obesidad después lleva a otras enfermedades, a diabetes, hipertensión, colesterol alto, y todos esos problemas después, con el paso del tiempo, pueden producir hasta un problema al corazón, ¿no es cierto? La diabetes es una enfermedad larga, pero que finalmente es una enfermedad muy dura y que le afecta a un gran porcentaje de nuestra población también, ¿no? Claro, además que, bueno, el tomar medicamentos para controlar una enfermedad, claro, es razonable, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que las personas tengan una vida bastante más sana, pero eso tiene que ver con los hábitos de alimentación, con los consumos, por ejemplo, de agua, el hacer ejercicio, el recrearse también, porque, bueno, el tema de salud mental, el estrés, ¿no es cierto? Bueno, hay mucho compromiso diario hoy día con la actividad tanto escolar como con la actividad laboral, pero también las personas tienen que darse espacios para poder darse una salud mental bastante mejor de la que tienen hoy día. Así que el llamado es ir a los consultorios, preguntar, los mismos psicólogos lo pueden orientar, los mismos equipos de salud, también normalmente en estos equipos de salud mental trabaja el psicólogo, la enfermera, ¿no es cierto? También hay terapeutas y pueden dar orientaciones y poder, digamos, explicarle a las personas cómo se pueden hacer autocuidados, ¿ya? Con respecto a su salud mental. Y con respecto a las enfermedades, ya, bueno, ahí está el médico, ¿no es cierto? Y todo el personal de salud, que están las nutricionistas, ¿no es cierto? Están los kinesiólogos, las enfermeras que normalmente hacen los controles de los pacientes crónicos y que le pueden entregar indicaciones y, bueno, también el uso de sus medicamentos, sí, para que sean efectivos. Por lo que yo tengo entendido, cuando un paciente tiene que hacerse controles regularmente, tiene horas, ¿no es cierto?, cuando es crónico y deja de asistir, también deja de recibir los medicamentos, ¿no? Claro, aparte que igual de repente, por ejemplo, claro, hay una indicación, recibió sus medicamentos, se los tomó, pero también hay que ver la evolución, porque no todos los pacientes se comportan igual. Entonces, eso implica que tiene que ir a su control posterior para saber si los medicamentos que se le entregaron, ¿no es cierto?, lo ayudaron efectivamente en su cuadro clínico. Entonces, eso significa volver a concurrir, ¿no es cierto?, al consultorio y volver a consultar, ya sea porque esté correcto
correcta la indicación y porque efectivamente el paciente se siente bien o porque no ha logrado los niveles de compensación que se requieren. Entonces, en todas estas manifestaciones, lo que le pedimos a las personas es que concurran a los consultorios. Lo que está pasando hoy día es que como nos desacostumbramos con la pandemia a consultar en el consultorio, cuando la persona tiene el episodio está yendo a las urgencias. Claro. ¿Ya? Y específicamente en Castro, a la urgencia del Hospital de Castro o al SAR del Quillahue. Entonces, claro, la atención ahí es más rápida, más efectiva, probablemente en el momento que la persona cursa el cuadro agudo, pero no es lo más eficiente en términos de restablecer su condición de salud. Lo más eficiente, como dice usted, es estar controlando regularmente, sobre todo en enfermedades crónicas, para no llegar a episodios en que tenga que ir a alguna urgencia, ¿no? Claro, claro. No, por ejemplo, bueno, en estos días también de fin de semana largo hay mayor consumo de alcohol, hay mayor consumo de alimentos muy calóricos y hace que finalmente se generen episodios graves de hipertensión y de la diabéticos descompensados también. Y bueno, las familias recurren rápidamente a la urgencia para salir del cuadro, pero eso, el hospital puede resolver esa situación, pero si esa persona no vuelve al consultorio, no va a mejorar su condición de salud, ya basalmente no va a mejorar su condición. Entonces el llamado es que concurran a sus consultorios. Los consultorios están atendiendo normalmente, los equipos están disponibles y el llamado a la población es que vaya primero al consultorio. Ya, es a cuidarse antes de que pase algún episodio que tenga que solamente ir a urgencia, con susto a la familia, ¿no es cierto? Y con respecto a la ocupación, al pic de la ocupación de cama, están pediatría, maternidad, lo que escuchábamos, ¿no es cierto? Todos los servicios. UTI, UCI, están todos los servicios. Claro, hoy día ocupados. Hasta posoperado y estando posoperado también con pacientes hospitalizados, que son pacientes de UTI, eso significa que se suspende la tabla quirúrgica. Claro, entonces, porque en el fondo están siendo ocupadas esas camas por pacientes crónicos que tuvieron una descompensación y las personas que tenían ya agendadas operaciones no pueden realizar esa operación porque sus camas están ocupadas, ¿no? Así es. Ese es como va afectando, digamos, a todos de alguna forma. Claro, porque, bueno, el sistema no estaba preparado para una medicina de agudo, que significa estar constantemente atendiendo pacientes descompensados. El sistema está armado, ¿no es cierto?, y organizado de tal manera que la medicina preventiva sea la que prevalezca, o sea, la medicina que se da en los consultorios, en la primera atención de salud, en la atención primaria. Y la atención primaria por eso tiene dispositivos de urgencia que son algunos episodios que son medianamente críticos, ¿no es cierto?, que son los ESI 3 y los ESI 4, que pueden ser resueltos, por ejemplo, en el SAR de Quillahue, y que de hecho esos son los episodios o los pacientes que tienen largas listas de espera en la urgencia del Hospital de Castro, porque no son episodios graves. Y en este caso en particular ahora lo que más tenemos son 1 y 2 que son considerados graves, ¿ya? Son pacientes que de acuerdo con la clasificación requieren exámenes, requieren el uso de no solo la atención médica, sino que requieren probablemente un TAC, otros exámenes más complejos como para determinar qué cuadro clínico tiene, y eso hace que se queden en el hospital y que se queden hospitalizados, ¿ya? Y aprovechando que estamos conversando, directora, sobre la situación, digamos, hospitalaria que tiene nuestra comuna actualmente, hacer también un llamado, porque hablábamos que Puerto Montt, antes de salir en la entrevista, que en Puerto Montt hace algunos días atrás tuvimos la noticia que hubo un brote de COVID, que el hospital estaba con muchos contagiados de COVID. Hacer un llamado a lo mejor a la comunidad también como una forma preventiva de seguir vacunándose, tanto del COVID como influenza, y los niños, seguir el calendario de vacunación, ¿no es cierto? Hacer un llamado y reforzar dónde tienen que ir, porque ya la información que veíamos antes, que nos bombardeaban para recordar que estaba este calendario para vacunarse aquí, acá, ya no lo vemos. Entonces a lo mejor las personas en sus casas dicen, es que a lo mejor está todo ya como resuelto y por eso ya no hacen tanto el llamado a vacunarse. Pero no es tan así, es para poder recordar a todas las personas que nos están viendo
dónde tienen que acudir y qué vacunas son las que tienen que poder usar actualmente o que están vacunando ahora. Bueno, Chiloé en general con la vacunación de la influenza estuvo bien, alcanzó su 82% de cobertura a la población. Pero la que estuvo muy baja fue la vacunación de la vacuna bivalente, que nos protege, ¿no es cierto?, contra el COVID-19 y una variante que tiene. Entonces, lo que nosotros le pedimos a la población es que vaya a vacunarse con la bivalente. La bivalente está disponible en los consultorios. Están disponibles en los 10 comunas de Chiloé, en cada uno de los consultorios, en los horarios en que funcionan los consultorios, así que ellos pueden vacunarse. No hay que pedir hora antes, ¿no? No hay que pedir hora antes, hay que simplemente concurrir y el llamado es que se vacunen. Como dijo un experto, la verdad es que esta protección dura 6 meses y después de ese periodo, bueno, comienza a decaer, ¿no es cierto?, la protección que tenemos y nos podemos contagiar porque además hay todavía pacientes o personas que no se han vacunado. Entonces, ninguna vacuna de las que se han puesto por el COVID-19 y eso significa que están más propensas a contagiarse y bueno, y también a que hayan mutaciones respecto al mismo virus. Así que el llamado es que se vacunen con la bivalente. La bivalente está disponible y por lo tanto lo ideal es vacunarse. Claro, porque si yo me vacuné, por ejemplo, con la última vacuna hace 6 meses, hace más de 6 meses, yo ya estaría como expuesta a que me diesen los síntomas de lo que veíamos inicialmente cuando empezó esta pandemia tan fuerte, que las personas las tenían que entubar, ¿no es cierto?, con respirador artificial, que vimos casos de deportistas jóvenes que murieron por el COVID además, con problemas respiratorios. Sí. Entonces, yo corro el riesgo de que si ya no me he vacunado hace más de 6 meses, ¿pueda tener esos síntomas? O sea, volvemos a los pacientes crónicos y a los pacientes, por ejemplo, a los fumadores, a los pacientes que tienen condiciones que los hacen más propensos a tener una condición aguda. Y por lo tanto el llamado es a vacunarse y ya está absolutamente comprobado en todos los estudios que se han hecho, es que la mayoría de los pacientes que se vacunan no están en camas de UTI, no requieren camas de UCI y no requieren ser entubados. Entonces el llamado a la población, tienen un resfrío que es un resfrío común, un poco más complejo, pero que lo pasan, o sea que efectivamente es un cuadro que... La carga viral es mucho más baja, ¿no? Mucho y también más contagia menos fuerte al resto. Y exactamente, además no solo nos protegemos nosotros, sino que además protegemos a los demás, a nuestra familia, a nuestros adultos mayores, a todos los pacientes crónicos que son los que efectivamente se resienten mucho más si efectivamente se contagian, como también a los pacientes que tienen una condición, por ejemplo, no sé, bebedores, ¿no es cierto?, personas con problemas de alcoholismo, personas con problemas de consumo excesivo de cigarrillo, bueno, también van a tener una condición respiratoria deficiente y los hace más propensos a una condición más crítica. A estar más complicado. Claro. Bueno, entonces aprovechamos a raíz entonces de esta situación, de este pic de ocupación de camas que está viviendo el hospital por sobre todo pacientes crónicos, ¿no es cierto?, que han llegado a una situación crítica. Hacemos entonces el llamado, dimos el espacio para que la directora pueda hacer este llamado a cuidarse, medicina preventiva y además a vacunarse. Exactamente, la idea es que vayan a los consultorios, que lleven a sus adultos mayores, que la población adulta también se controle preventivamente y que también aprovechen de vacunarse con la bivalente que está disponible, que antes no la tuvimos, que por fin existe una vacuna en el mundo y que tenemos que aprovecharla, y mientras el COVID no desaparezca, nosotros tenemos que seguir protegiéndonos. Vale, entonces a vacunarse durante estos días, aprovechando que tampoco está ese miedo que había la gente, que todo el mundo quería ir a vacunarse, a veces no quedaban las vacunas. Claro. ¿Se acuerda? Que había que esperar, claro, entonces ahora yo creo que es más fácil, uno va, no hay mucha gente,
se vacuna y ya está. Muchas gracias, directora, por haber venido entonces ahora tempranito para reforzar este llamado a la comunidad de cuidarse. Nosotros habíamos estado dando la noticia inicialmente con lo que informaron los directores del hospital, y con su refuerzo esperemos que a todos, me incluyo, nos cuidemos más. Tengamos esa como mentalidad de una medicina preventiva. Muchas gracias. Muchas gracias, igual a usted. Bueno, nosotros vamos a seguir con más información aquí en Buenos Días Chiloé, pero antes vamos a ir a una pausa y ya volvemos enseguida.